Una demanda sobreestimada del proyecto, una demanda de 200,000 pasajeros. Entonces, claro, al tener una demanda estimada tan alta, se tenía que tener una frecuencia de operación de cada 5 minutos, se tenía que adquirir una cantidad de trenes de casi los 80 trenes para poder satisfacer esa demanda. Entonces, claro que los costos eran muy elevados. Entonces, un tema importante es que hicimos un estudio de demanda que, otra vez, esto no es que el tren es menor, como se ha dicho, que el tren es más pequeño que el minitren, no, es un tren que tiene un estudio de demanda, ahora sí, bien fundamentado, que considera la interacción entre el tren y los autobuses, que considera los flujos actualizados de movimiento de personas en autobús. Eso no lo traía el proyecto anterior, no se calibró con datos actualizados de gente que usaba autobús. Entonces todo eso lo hicimos nosotros. Seguimos las recomendaciones de la Contraloría. Y este es el resultado de esas recomendaciones, en la cual se determinó que la demanda no son 200,000 pasajeros, son 100,000. Y esto no significa que el tren va a ser más pequeño, con menos... No, es que existen 100,000 personas que se van a montar en ese tren. No existen las 200,000 personas. Si se hubiera hecho ese tren, si se hubiera implementado, si hubiera tenido, digamos, ya el tren finalizado, de ahí se dan cuenta que no hay 200,000 personas. Entonces hubieran tenido o que subir las tarifas o que subsidiar más, porque la tarifa era altamente subsidiada. Otra diferencia importante es que nosotros hacemos la propuesta de llegar hasta el centro de Alajuela. El proyecto anterior pasaba frente al hospital de Alajuela, a 1 kilómetro del centro. Entonces, ¿cómo iba a llegar esa demanda al tren? Tenía que montarse un bus desde el centro de Alajuela para ir al hospital y ahí sí montarse al tren. Entonces, nosotros llevamos el tren hasta el centro de Alajuela, aprovechando que tenemos derecho de vía ferroviario en el centro, que llega hasta el centro de la provincia de Alajuela. Por supuesto que la rehabilitación hasta Paraíso Centro. Para el año 2030 ya estaría el proyecto construido. Los trenes se tienen que contratar prácticamente desde que se adjudica. Sí. Eso es lo primero, para que se vayan construyendo, porque duran un año en fabricación y algunos meses en importarlos. Entonces, para el año 2030 ya estaría el proyecto construido. Trayéndolo más, digamos, de aquí para allá, si contáramos con la aprobación en la Asamblea Legislativa de este mismo año podemos iniciar los procesos licitatorios para pasar al año 2027, finalización del proceso licitatorio y adjudicación. Ya podríamos avanzar en la fase de diseño en el año 2028 y también el mismo 2028 se podría empezar a construir. Se tiene mitad del 28, el año 29 y el año 30. En algún trayecto podría tomar una parte del año 2030. ¿Y para traer los trenes? Los trenes se tienen que contratar prácticamente desde que se adjudica. Sí. Eso es lo primero, para que se vayan construyendo, porque duran un año en fabricación y algunos meses en importarlos. Entonces los trenes se tienen que contratar desde el día 1. A mí me gustaría, digamos, entender cuáles son las diferencias entre el tren, ¿verdad?, el proyecto de tren del gobierno anterior y este. Pues el proyecto que existía anteriormente era un proyecto muy costoso, costaba alrededor de $1,500 millones, era una concesión de obra pública por un periodo de 35 años, con una serie de cuestionamientos que no los digo yo, los dice la Contraloría en sus informes de auditoría que se le realizó al proyecto, donde teníamos una demanda sobreestimada del proyecto, y eso diversos informes de diversas instituciones así lo vieron. Entonces nosotros lo que hicimos fue una optimización del proyecto. Si tenemos trenes nuevos que tienen 3 años aquí en Costa Rica operando, entonces todavía pueden operar mucho tiempo más, ¿por qué no lo seguimos utilizando en un ramal? Entonces no electrificamos ese ramal todavía, pero lo ponemos a operar con más frecuencia, porque todos esos trenes ahora van a ir a ese ramal que yo les explicaba. Entonces los pasajeros que hoy tienen ahí una frecuencia de 45 minutos, cada 45 minutos pasa un tren, si ahora tenemos todos los trenes actuales ahí, el tren va a pasar cada 15, 20 minutos, entonces le vamos a aumentar el servicio a este recorrido, a esta parte, a este sector. Con respecto a lo demás, pues sí, electrifiquemos. ¿Qué electrificamos? Lo que tiene mayor impacto en la demanda, donde hay mayor cantidad de personas desplazándose. La columna vertebral del transporte público en nuestra área metropolitana, que son las 4 cabeceras de provincia: Alajuela, Heredia, San José y Cartago. Otro